Primero, muchas gracias por recibirme. Me encanta todo lo que me cuentas que está haciendo RTV, así que participo encantada. Bueno, yo soy norteamericana, nacida en Nueva York. Yo resido hasta febrero, yo residía en Chile. O sea, llevo 13 años viviendo en Chile, del 2006 a 2013. De 2006 a ahora, 2020, y el año pasado yo empecé a programar una vuelta a Estados Unidos, que yo tenía a mi papá enfermo y por diferentes razones decidí venir con mi familia, con mi marido y mis dos hijas aquí a Nueva York, y eso implicó, bueno, cerrar toda nuestra casa en Santiago, sacar a las niñas del colegio e instalarnos, así que llegamos a Nueva York en comienzos de febrero. Mis hijas iniciaron colegio y después de un mes y medio nos estábamos yendo a un fin de semana largo con mis padres, que están un poco mayores, y intuimos que iba a haber una suspensión de clases, así que nos vinimos el fin de semana aquí, y después de ese fin de semana, bueno, llevamos ya más de 2 meses aquí, con la misma ropa también. Bueno, con un par de viajes a la ciudad para buscar ropa, pero llevamos todo este tiempo haciendo cuarentena aquí en un pueblo a unas 3 horas de Nueva York, pero en contacto constante con la ciudad, yendo solo para unos tratamientos médicos de mi papá. Así que ha sido un tiempo muy extraño. Yo en general trabajo de manera remota, así que para mí el tema laboral no ha sido tan diferente, pero para mi familia sí, mis hijas, el colegio sí que les ha afectado mucho, y ha sido, bueno, han sido muchas cosas a las que nos hemos tenido que adaptar. Mira, para nosotros ha sido realmente una sensación de como la necesidad de sobrevivir, por un lado económicamente, porque algunos trabajos que iban a salir no resultaron, como mucha gente aquí en Nueva York también está en eso mismo. O sea, hay mucha gente que ha perdido el trabajo y mucha gente que ha tenido que como adaptarse. Por ejemplo, en este pueblo hay un teatro y el teatro ya no puede funcionar, así que tienen que reinventarse de un día para otro, en los colegios también, así que esa sensación ha sido muy agotador, como más trágica aquí, porque los números son tan altos y el peligro muy grande, no solo con el coronavirus, sino con esta otra enfermedad supuestamente muy misteriosa que está afectando a niños, así que ronda una sensación de tensión por el temor a la enfermedad y las cifras reales de los hospitales y las clínicas sobrepasadas, y también de cómo sobrevivir emocionalmente a todo esto, a estar encerrados con la familia. En mi casa yo estoy con mi marido, mis hijas y mis padres también, con los que yo no llevo mucho tiempo, o sea, llevo mucho tiempo lejos y yo no convivo con ellos habitualmente. Así que siento que todo, sí, los nervios están a flor de piel y el temor es real. Siento que el temor es real y la manera de responder o es con acción o con inacción. Y nosotros en esta casa hemos respondido con mucha acción. O sea, hemos inventado trabajos, hemos hecho más esfuerzo que nunca a trabajar y a mantener rutinas, pero ha sido cuesta arriba, porque las emociones del día a día uno tampoco puede controlar cómo uno se siente y cómo los otros se sienten. Sí, o sea, nosotros hemos estado en contacto con gente en Santiago todo el rato y también con amigos en diferentes partes, y lo increíble es esta cosa, este hilo conductor que nos está conectando a todos, a pesar de que la situación en cada país es muy diferente. En Chile hay menos casos, pero hay otras presiones y otras dificultades que pueden ser mayores. Son muy difíciles de comparar. Por un lado, para mí es un alivio poder estar en contacto con la familia de mi marido, mis propios familiares en diferentes partes del mundo,
pero también uno puede acabar llenando su tiempo con Zoom y yo creo que uno tiene una especie, uno se quema también con tanta conexión por teléfono y video y que es muy extraño. Bueno, ustedes que están en Santiago han vivido más cuarentena que nosotros aquí. Aquí, para bien o para mal, no han impuesto una cuarentena tan estricta. O sea, no me atrevo a especular si eso es mejor o peor, pero creo que la cuarentena también produce una oportunidad de estar solo y estar con uno mismo, que también es muy exigente y muy difícil, pero también tiene un lado que puede ser muy interesante. Mira, hace unos años yo terminé un doctorado en Chile donde yo exploré la construcción de software de lectura y escritura para niños. Y lo que nosotros siempre decíamos era, si vamos a construir software para leer y escribir digitalmente, tiene que haber una razón como muy importante para usar un medio tecnológico como medio digital por encima de papel. Como, ¿por qué vas a usar un computador para hacer algo que tú puedes hacer perfectamente bien en papel y con pluma y papel? Y claro, o sea, esta situación que estamos viviendo da la respuesta, o sea, la urgencia con la que los colegios y que los profesores han tenido que inventar algo es la respuesta a eso. O sea, ahora, claramente, con las bibliotecas cerradas, con las librerías más o menos cerradas, si tú pides un libro en Amazon te llega en una semana más. Evidentemente, el medio digital resuelve un problema muy urgente. Y el hecho, o sea, encuentro increíble que los niños pueden imperfectamente, pueden realizar tareas, pueden hacer clase, incluso pueden experimentar con cosas que probablemente no habrían hecho antes. Y también yo creo que ha producido algunas reflexiones sobre lo que nos gusta. O sea, yo, por ejemplo, yo no leo en digital, pero sí si necesito algo muy urgentemente lo voy a hacer. Así que yo creo que para mucha gente, sobre todo del mundo literario, hemos abandonado un poco esos prejuicios de como, no sé, de esas mañas que hemos tenido como frente a lo impreso versus lo digital y que esas cosas pueden convivir según la necesidad. Uno también puede leer en digital uno puede leer como de manera colaborativa, y puede hacer cosas en grupo y puede compartir mucho más ahora. O sea que ahora tú puedes hacer, o sea, el medio con esta cuarentena, tú puedes hacer un taller por Zoom, tú puedes hacer clases por Zoom, tú puedes conectar con gente de una manera que no habría sido hace muchos años. Pero también la lectura solitaria existe de esa manera. Así que yo creo que ese espacio de soledad o colaboración, el Internet y el medio digital lo facilita, pero si uno quiere aprovechar de eso, o sea, no es como necesario. Y uno puede tener como también una lectura, una experiencia solitaria con el soporte, porque al final solo es un soporte. Es un soporte que tiene otras diferentes funcionalidades que el soporte papel, digamos. Para mi doctorado, trabajé con un grupo en ciencias de la computación y construimos software, pero leí mucho sobre diferentes teorías e ideas sobre lectura y escritura. Y la gran conclusión a la que uno llega es que lo que se llama lectura y escritura dentro de como el contexto escolar, esa definición ha ido cambiando porque los niños están leyendo y escribiendo más que nunca. Y de hecho, incluso en tiempos de coronavirus, yo no puedo denegar a mi hija, que es preadolescente, que no le puedo decir, es muy difícil limitar sus horas con el teléfono porque lo usa para escribir y leer y conversar con sus amigas, y eso también significa comunicación y escritura, solo que no es como lo que es sancionado por el sistema escolar al que pertenece. Y también el otro día estábamos conversando yo con mi hija y nos reímos un poco porque ella siente que cuando en la sala, como que hay espacios, hay un espacio de aprendizaje en la escuela y después hay un espacio que nosotros podemos llamar también de aprendizaje fuera de la escuela. Y es muy complicado hacer que esos dos mundos se juntan.
Nosotros hace varios años fuimos, también por este doctorado, estuvimos en Inglaterra unos meses y mis hijas se fascinaron con un programa de televisión que se llama Horrible Histories y son como sketch comedy, como escenas muy graciosas sobre historia. Y era increíble, o sea, es como lo que uno quiere en la televisión, que los niños se ríen mucho y se entretienen mucho y también aprenden. O sea, mi hija aprendió todos los monarcas ingleses de corrido. Y no lo hizo en el colegio. Y después conversamos con un amigo nuestro, una amiga nuestra que su hijo va a colegio en Londres y le preguntamos, ¿tú escuchas, ves Horrible Histories? Y dijo, sí, nos da eso en el colegio, que lata. Y claro, como que hay algo del espacio de colegio que enmarca y formaliza procesos de aprendizaje que puede ser que son más libres y divertidos fuera de la sala de clase, fuera del edificio colegio. Y de hecho, eso es lo que hace interesante el aprendizaje remoto, el aprendizaje en casa, que todos esos mundos se mezclan un poco. Yo creo que también es en la calle, en la cotidianidad, que el lenguaje se va construyendo y mutándose. Así que me resulta como muy interesante ver cómo eso va evolucionando, tanto en redes como en rayados y en diferentes expresiones artísticas que van evolucionando con los tiempos. Encuentro eso muy interesante. Estoy intentando pensar aquí, uno lo ve un poco menos aquí. Lo que nosotros vimos en el estallido social realmente fue una explosión expresiva muy interesante. Y claro, o sea, con lenguaje que para algunas personas no es el lenguaje formal o sancionado, pero igualmente interesante. Así que yo creo que eso es lo que hace interesante todo lo que está pasando ahora. Pero al mismo tiempo, creo que hay hábitos y contenidos que queremos que la gente más joven puedan, como, no sé, conocer la historia para no repetir los errores del pasado. Es por eso que la asignatura de historia es muy importante. Así que hay como la expresión es muy interesante, pero se vuelve incluso más interesante cuando uno se expresa con un conocimiento de lo que viene antes. Y yo creo que eso se ve, eso se ha visto en el estallido social también, que se están retomando discursos y estrategias de otros episodios históricos, así que creo que los que estudian esos conflictos tienen mucho material para analizar y para comparar. Creo que te estaba contando el otro día que ahora estoy leyendo mucho sobre la peste que hubo en Londres en el siglo XVII, 1660 y algo, y en ese minuto también había hay muchos testimonios de ese año de peste, donde la gente también estuvo en cuarentena y mucha gente murió. O sea, en Londres y Nueva York tienen cierto paralelo incluso, y tú ves esa necesidad de, incluso, o sea, estoy leyendo un libro de Daniel Defoe, el de Robinson Crusoe, que escribió este libro, el diario del año de peste, y él explica esa necesidad que él siente de salir de su casa a pesar de que las autoridades lo han prohibido, y él sabe que el riesgo es muy alto, pero que necesita hacer esa cosa de como ir al mercado, comunicarse con el otro. Así que uno va viendo estas cosas como la historia igual se repite, y las necesidades de comunicación son como, bueno, todos sabemos que eso es lo que nos separa de los animales, el lenguaje, y que es lo que es parte de una de nuestras necesidades más básicas. Y de hecho por eso tengo entendido que en Chile ahora en el gremio de las editoriales y los libreros están intentando como impulsar esta idea de que el libro es un objeto de primera necesidad, y hay un buen argumento para apoyar eso. En el comienzo de la crisis aquí en Nueva York, siento, y en Estados Unidos todo el mundo lo sabe, que hubo un estado de negación muy grande, a pesar de que se veía venir esto en China y que se veía que esto iba a llegar en algún minuto, pero el gobierno, o sea, el gobierno como de Trump, y también como a nivel del estado y de la localidad, yo creo que hubo una negación de que esto estaba pasando, y también en los
textos sobre la peste en Londres también, que había indicios mucho antes de que esto venía y que no quisieron saberlo y no quisieron verlo y por eso la cosa se explotó de manera tan terrible. Así que eso... El libro de Defoe es una ficción, pero se lee, yo creo que Defoe lo escribió como 70, 80 años después de que pasó, ya en el año 1700 y algo. Pero habría estado muy cerca de las fuentes de primera mano para hacer una reflexión sobre esto, pero una reflexión novelizada. Y él hace en su libro unas listas de todos los trabajos que la gente ha perdido. Y claro, o sea, es algo súper parecido a lo que tenemos ahora. Por ejemplo, aquí ahora toda la gente que trabaja en casas no puede ir a trabajar, no sé, la construcción ha parado totalmente y en esa época eran el sector de la manufactura, toda la gente que trabajaba en barcos subiendo y bajando el río ya no podían hacer nada. Así que uno va viendo diferencias obviamente por el cambio de los tiempos, pero otras cosas paralelas. O sea, aquí hay muchas estafas de coronavirus. En Estados Unidos el gobierno ha estado pagando gente, o sea, hay como diferentes proyectos económicos para estimular, para entregar plata a gente que lo necesita y alrededor de eso hay un montón de estafas y, o sea, la gente, sobre todo la gente mayor, y la gente como más susceptible a los timos tiene que tener mucho cuidado porque hay mucho de eso y en esa época también había todo tipo de como remedios caseros para evitar la peste, que aquí también alguien me dijo que la cúrcuma mezclada con miel hacía algo para el sistema autoinmune y en esa época eran otras cosas que ponían en la boca, no sé, no recuerdo que como, no sé si era hierbabuena mezclado con jengibre, algo así. Por lo menos en Nueva York, como ya no sé, nadie escucha mucho al presidente, pero sí la gente necesita un líder, uno lo ve. Como todos los días el gobernador de Nueva York hace un comunicado a las 11 de la mañana y todo el mundo sintoniza porque quieren que alguien les diga que todo va a estar bien y él no hace eso exactamente, pero presenta como la realidad del asunto y hace algo para animar a la gente y parece que ahora, o sea, yo no los veo todos los días, pero parece que hay como una generación de mujeres que están como enamoradísimas de este señor porque, claro, se da una tranquilidad y eso también uno lo necesita en esta época. Creo que como alguien que te puede decir, mira, yo no tengo respuestas, pero vamos a estar bien y hay mucho de eso ahora. Y en esa época también. Así que el liderazgo en crisis es demasiado importante y es algo mágico, yo creo. No mágico, pero o tienes el don de animar a la gente o no lo tienes. Y aquí en Estados Unidos hemos visto súper bien quién tiene el don y quién no. O sea, tenemos un presidente que está en un estado de negación, se niega a poner mascarillas. O sea, en contra de lo que dice la autoridad máxima de salud del país. Así que eso es muy peligroso. O sea, eso es lo que empieza a ser muy peligroso porque nosotros estamos en un pueblo chico que está a 3 horas de Nueva York y uno escucha en la radio comentaristas que piensan que las cifras están exageradas, que la economía tiene que reanimarse a cualquier costo. Así que eso es porque están escuchando al presidente y viendo al presidente y lo que está haciendo y lo que está diciendo. Así que eso asusta mucho porque hemos visto en otras partes esta cosa de los números bajan y después hay una recaída y no queremos tener eso ahora de aquí en adelante porque todos estamos esperando que en otoño vamos a poder retomar la vida de alguna manera. Así que peligro. Bueno, después del estallido social, en muchos lugares sí pintaron encima de los rayados y eso, o sea, más allá del tema de si es legal o no pintar encima de un edificio que pertenece a una empresa o al gobierno, es interesante el gesto. A mí me interesa todo esto desde un punto de vista de como el gesto que se produce, el gesto de pintar encima de algo que ya se plasmó, algo ya que se plasmó. O sea, yo recuerdo como en algunos muros hubo este impulso de cubrir, como en algunos muros muy emblemáticos de la ciudad, un deseo de cubrir las expresiones de protesta que se pusieron. Y
en muchas de las veces la pintura que se usó para cubrir no bastó y tú podías ver como la capa de pintura blanca o gris o whatever, o color café, que no podía tapar del todo lo que la gente rayó. Y encontré eso como muy poético y muy metafórico al final. Como que pueden taparlo, pueden intentar taparlo, se lo van a hacer y es una censura, pero no lo pueden, o sea, no puedes borrarlo. Cuando yo era chica yo siempre peleaba con mi papá y le decía unas cosas muy terribles y él siempre me decía, ten cuidado porque cuando tú dices algo no puedes retractarlo. O sea, cuando se hace eso en el periódico nadie se acuerda de eso, la gente se acuerda de lo que se dijo. Así que ese intento de como cubrir lo dicho nunca funciona del todo. O sea, incluso solo produce más rabia. Pero lo de la proyección sobre Telefónica como gesto de arte me pareció tan bonito y tan interesante porque no es un rayado, o sea, no es, no quiero decir rayado como una cosa despectiva, no es colocar pintura encima de un edificio, sino es un gesto de luz, o sea que se usa luz para hacer esa expresión, pero como es luz, no queda pegado, o sea, no queda pegado físicamente, pero sí queda pegado estéticamente, así que me encantó que se hiciera eso y bueno, es una declaración, o sea, la gente que colocó esa declaración deberían haber sabido que iban a provocar una reacción y lo peligroso es que el gobierno se entromete para limitar esa posibilidad. O sea, eso sí que empieza a ser grave, pero que haya un diálogo entre unos y otros, encuentro que es interesante y está bien. El problema viene cuando el gobierno intenta impedir que la gente se exprese de esa manera. Lo que sí la crisis aquí ha demostrado es que hay un montón de gente viviendo con un nivel de precariedad muy grande. Todos estamos con miedo por el tema laboral. En este pueblo donde nosotros estamos, que es como un balneario de verano, los lugares que ofrecen, que dan comida, lugares solidarios que entregan canastos de comida, están sobrepasados. Dicen que por ser una zona en Nueva York, se supone que es un estado con mucho dinero, existe un nivel muy alto de necesidad aquí también. Y yo creo que en Estados Unidos se tapa eso mucho y se proyecta algo que no es tan cerca de la realidad a veces. Yo soy como una aficionada de Magallanes el navegante. El explorador, porque hace muchos años yo trabajé en un libro, haciendo investigación para un libro sobre Magallanes y su circunnavegación del mundo. Fallida, pero terminada, porque él hizo la circunnavegación como a la mitad, llegó, lo mataron y después un barco suyo volvió a España, que es de donde partió. Y hace un par de años, en un trabajo, me tocó ir a la región de Magallanes, que yo no conocía, a trabajar ayudando con armar un libro con una de las comunidades que vive ahí en Puerto Williams. Y me tocó ir varias veces a Magallanes, que era un lugar que siempre me ha fascinado y no había ido nunca. Y conocer algunas de las personas que viven en la comunidad ahí, la comunidad Yagana ahí, que está como al lado de Puerto Williams. Y hasta ese minuto mi interés en Magallanes como región se relacionaba con lo que yo sabía del estrecho y toda esa historia marítima de la era del descubrimiento. Y no sabía mucho de pueblos originarios ni tampoco era algo que me llamaba tanto la atención, probablemente por falta de contacto. Y este fue un proyecto que yo no elegí. Yo tenía un trabajo y me dijeron, mira, tenemos que hacer este libro de recoger recuerdos de los abuelos de esta comunidad y alguien tiene que hacerlo, así que podría ser tú. Y yo feliz, dije, ya, definitivamente me fui y esto inició como una serie de viajes que hice ahí. Y ahí entré en lo que son las reivindicaciones y las injusticias que se han hecho y de, no sé, comprender una comunidad que probablemente ha sido víctima de muchas cosas, pero sobre todo de una gran incomprensión y de entender la historia chilena, también la historia de aquí, que yo estoy en un lugar que originalmente era poblado también por comunidades indígenas
y que ahora no existen. Así que fue muy interesante que llegué aquí, a este pueblo, hace 2 meses y saqué un libro de la estantería de la casa de mis papás sobre la historia de aquí. Y es la misma historia de un grupo de una comunidad indígena que vivía relativamente pacíficamente y que llegaron exploradores, buscadores de fortuna, conquistadores, y compraron lo que podían comprar e instalaron un modo de ser que no tenía nada que ver con el modo de ser y de vivir de estas comunidades originalmente. Y ha sido muy impactante ver eso como en persona. Y uno ve, por ejemplo, aquí en estos pueblos, hay algunos pueblos con nombres indígenas, algunas calles, pero eso es todo lo que queda. Así que encuentro muy interesante que en Chile ahora se está recuperando eso y dejando atrás algunos tópicos de las comunidades indígenas también. No sé, el Estado es un aparato, una entidad tan grande, y cuando el Estado se mete hay como tantos intereses creados y complejidades para resolver las cosas más mínimas. Pero yo creo que sí. Por ejemplo, la comunidad Yagán. Existe un diccionario que ellos necesitan recuperar, que es un diccionario que un misionero recopiló de como 300 páginas de términos Yagán inglés, y hay un intento, ahora quieren hacerlo Yagán español, para recuperar lo que pueden del idioma. Yo creo que todavía están a tiempo, pero existe como una noción de que como ya solo hay una persona Yagán existiendo en Chile y como la última hablante del Yagán. Y esa visión de los pueblos originarios encuentro muy extraño, porque tampoco nosotros somos 100% nada. Así que ¿por qué vamos a exigirles a ellos que tengan que ser así? Así que hay como un discurso que hay que revisar un poco en torno a todo eso. Como uno no es menos de un pueblo originario si uno no es 100%, eso es como de la Inquisición casi, ¿no es cierto? Como que uno tenía que ser 100% sangre católica. ¿Quién a estas alturas de la humanidad, quién es 100% de algo? Y yo creo que esa visión es un poco anacrónica. Sí, el otro día yo estaba carteando, se mandaron mails con Cristina Zárraga, que es la hija de Cristina Calderón, que se supone es la última Yagán, que todos sabemos que hay otras personas en esta comunidad. Y ella me mandó un link a un artículo hablando de esto, y apareció alguien que es de la comunidad Selknam de los Onas, de Tierra del Fuego, y es ella. De hecho, no, la idea no es mía, no es original. Ella lo dijo, que no por ser una cuarta parte Selknam ella deja de serlo, así que hay algo, no sé, como un poco racista de nuestra manera de verlos, no sé. Yo soy muy nueva a ese mundo en todo caso, o sea, yo llevo un par de años trabajando como muy con pinzas con ellos, pero o sea, tampoco soy experta, así que mi impresión es más como de alguien de fuera. También soy extranjera en Chile, así que mi visión es necesariamente de alguien extranjero. Mira, encuentro muy interesante lo que nosotros podemos aprender del pasado, o sea, partiendo con lo que se comenté al principio. Yo he tomado este tiempo para mirar libros sobre otras crisis en el pasado. De hecho, hay un libro que quiero leer sobre la gripe de 1918. Estoy segura de que hay también cosas que podemos aprender, como de las cosas que se repiten en la historia, que la historia se repite muchas veces. Y de hecho, estoy como a la mitad de estos libros, a la mitad de este libro sobre la peste, y también leyendo otros libros sobre Inglaterra en esa época, porque quiero llegar al otro lado, porque también siento que, bueno, hemos estado hablando de esto, de cómo, en qué medida lo que estamos viviendo ahora está reflejado en crisis del pasado, pero también hay momentos en el pasado en que se salieron de estas crisis, así que yo sigo leyendo para llegar a algunas conclusiones, para ver la luz al final de este túnel.
porque ese es la gran inquietud de ahora, que no sabemos cuándo y cómo va a terminar, pero sabemos que va a terminar. Mira, yo creo que ahora más que nunca necesitamos encontrar conocimiento, inspiración, entretenimiento a través de lo que otras personas han pensado y dicho a través de los libros. Así que para mí personalmente los libros han sido una salvación en este tiempo porque me han permitido viajar en el tiempo, conocer otras experiencias parecidas y creo que sobre todo en un momento de crisis como el que estamos atravesando ahora, la clave para sobrevivirla es conectarnos con las ideas de otros en el pasado y en el presente. Y claro, para mí tener acceso a libros ahora es más importante que nunca. Pero no solo para los niños, para los grandes también, para que podamos visualizar maneras de salir del hoyo en que estamos ahora. Si queremos hacer eso, tenemos que mirar hacia el pasado para ver como soluciones y también errores que se han cometido. Así que para mí eso es realmente fundamental para salir del túnel en que estamos ahora. Bueno, muchísimas gracias y mucho ánimo, saludos, abrazos y ánimo a todos, que estamos todos conectados en esta misma situación en el mundo, así que juntos saldremos de esto, yo sé, y estoy convencida, yo sé, no tenemos otra.